Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Castelli y bienvenidos a un nuevo videotutorial de V-Ray 5.20 para SketchUp. Hoy les voy a mostrar una herramienta que les va a hacer la vida mucho más sencilla a todos aquellos que no quieren andar batallando mucho con V-Ray, que quizás no tienen el tiempo para ponerse a ver videos, ni a estudiar V-Ray, ni a practicar, ni a hacer nada, y que necesitan dar con una iluminación para su escena. Su escena ya la tienen modelada, la tienen medianamente terminada, ¿sí? Y lo que quieren es iluminar su escena, ya sea que es un exterior o un interior. Antiguamente no existía nada de esto y creo que la gente de Chaos Group escuchó mucho el comentario de muchas personas que querían algo sencillo, algo fácil, que haciendo un par de clics, ¿sí? 4 clics o 5 clics, pudieran dar con un resultado sin tener que pasarse un mes estudiando cómo se usa un programa. Entonces, para eso creo yo que generaron la herramienta que les voy a mostrar hoy, que se llama LightGen o V-Ray LightGen. Básicamente, esta herramienta, cuando ustedes le hacen un clic encima, abre esta ventana como la están viendo ahora y tiene dos grandes opciones: exteriores o interiores. Es muy sencillo. La diferencia entre una y otra es que cuando genera iluminación para exterior, nosotros tenemos dos opciones. Tenemos la opción de usar el sol y el cielo, ¿sí? Que son propios de V-Ray, o tenemos la opción de usar HDRs o mapas HDRs, ¿sí? O EXR para iluminar con IBL, ¿sí? Iluminación basada en imágenes. Ahora lo vamos a ver. Cuando vamos a interior, si en el caso de que estemos queriendo iluminar una escena estando dentro de un interior, lo único que tenemos es sol y cielo, ¿sí? Los parámetros que tenemos aquí para sol y cielo en ambos casos son los mismos, ¿sí? Tenemos la altitud, o sea, la variación en la altura que va a estar el sol, a qué altura va a estar el sol, y la variación en el azimut, en la posición en la cual va a estar el sol, ¿ok? En base a estos dos números se multiplican y obtenemos una cantidad de variantes, ¿sí? De iluminación. Estos números, digamos, van a generar al azar, ¿sí? Al azar, unas variantes de luz, ¿sí? O de cálculos de iluminación para nosotros. El thumbnail, ¿sí? Son pequeñas miniaturas como esta que estamos viendo acá, donde nosotros vamos a poder percibir nuestro modelo y la iluminación que se eligió para ese render. Entonces, cuando nosotros hagamos un clic en este botoncito, generar 60 variaciones, lo que estamos haciendo es generar 60 mini renders. Pero esos mini renders son muy especiales porque no solamente nos van a permitir ver la configuración de la iluminación que logramos, sino que aparte, al poder hacerle un clic arriba a esa miniatura, automáticamente nuestro motor de render se va a configurar para que obtengamos el mismo resultado a la hora de hacer el render final. O sea, traducción al español, al castellano, para que nos entendamos y cualquier persona, aunque no sepa absolutamente nada, entienda. Es como que nosotros le dijéramos a un tercero que queremos que nos haga, en este caso, como está configurado en 60 renders o 60 mini renders, ¿sí? A su elección, ¿sí? Y que cuando haya terminado nos avise, que nosotros vamos a ir a ver esos 60 mini renders y vamos a elegir entonces alguno de esos para nuestro render final, el que más nos guste. Y que cuando elijamos uno de esos, esa persona sepa cómo tiene que volver a poner la configuración para que la salida del render sea exactamente la misma que las que nos mostró, ¿sí? O la misma que elegimos. Eso básicamente es lo que hace por nosotros esta herramienta. Además, tiene la posibilidad de que una vez que nosotros hacemos los cálculos, ¿sí? Yo voy a hacer los cálculos ahora para un exterior, pero lo vamos a hacer chiquitito, vamos a poner 3 y 3, o sea, 3 variaciones de altura, 3 variaciones de azimut, o sea, 3 variaciones de posición y 3 de altura, ¿sí? Entonces vamos a tener 9, 3 por 3 es 9 variaciones, y mientras que estoy hablando le voy a dar un clic en general para que ustedes lo vean. Se va a ejecutar, va a empezar a renderizar y van a empezar a aparecer acá estas variaciones, ¿sí? Estas 9 cuadritos con las 9 iluminaciones que yo le di que empiece a calcular, ¿sí? Como les dije, esto es al azar. Puede ser que en estas 9 encuentre una que me gusta,
que encuentre más de una o que no encuentre absolutamente ninguna, que ninguna de estas me guste. Por eso normalmente conviene que el número la cantidad de variaciones que ustedes generen sea, digamos, suficiente o amplia, ¿sí? Quizás esto les conviene hacerlo en algún momento que ustedes se van, ¿sí? O que salen, o que van a descansar un rato porque recién terminaron de modelar y están cansados, se van a ver, no sé, a tomarse un cafecito y van a descansar un ratito. Bueno, en ese momento, antes de irse, lo ponen a la máquina a que haga unas cuantas de estas, ¿sí? Que les haga el trabajo por ustedes y ustedes se van a hacer lo que tengan que hacer y dentro de una hora vuelven y van a encontrar los resultados. Estos resultados que ustedes van a encontrar acá, recuerden, cada uno de estos les va a permitir que ustedes repliquen, ¿sí? Esa misma configuración de iluminación, de exposición, de posición del sol y demás, de intensidad y demás, simplemente haciéndole un clic arriba al thumbnail, ¿sí? Otra cosa que ustedes pueden hacer acá es, una vez que terminó, salvar esto, ¿sí? Salvar esto para que entonces ustedes lo tengan disponible para utilizarlo hoy, mañana o cuando se les dé la gana. Normalmente esto también conviene salvarlo en la misma carpeta del proyecto, así ustedes saben que ese archivo corresponde a ese proyecto. ¿Ok? Sobre todo si hicieron, qué sé yo, un cálculo de no 9 thumbnails, sino que hicieron 60 o 70 thumbnails y eso demoró una hora. Ustedes no quieren perder eso, así que lo van a salvar, ¿sí? Y es un archivito que cuando ustedes lo vayan a levantar o a leer, automáticamente van a tener todos esos previews de esas 60 imágenes con las 60 configuraciones al alcance de la mano en un segundo, sin haber perdido una hora en volver a calcular todo eso. Bien, entonces, nosotros tenemos ahora, ¿sí? Todos estos configuraciones para poder elegir, para poder iluminar nuestra escena. Como dije, puede que a algunas les guste, puede que no les guste, eso depende de la suerte que tuvieron y de la cantidad de cuadraditos de gestos que lanzaron. Como recomendación, yo les diría, no se los mostré, que siempre que hagan esto, ¿sí? Que ejecuten esta herramienta, se recomienda que ustedes esto lo hagan cuando ustedes terminan de modelar. Ni siquiera es necesario que ustedes coloquen materiales. Ustedes cuando terminan de modelar, cuando su modelo está terminado en el modelizado, ustedes ya ahí pueden ejecutar LightGen. No tiene sentido que ustedes le pongan las texturas en este momento al modelo, ¿sí? Lo único que harían sería más lento entonces los cálculos, y si ya lo tienen terminado y lo tienen texturizado, lo ideal entonces es que vengan y que le configuren el Material Override, ¿sí? Que lo sobrescriba. En todo caso, no afectarán a los cristales. Si eso no les interesa, no afectan a los cristales, como ya les expliqué en algún otro video. Y lo hacen entonces sin calcular materiales para que estos mini renders se hagan de forma más rápida. Otra cosa útil para que los renders se hagan de forma más rápida es que yo les dejé a esto el tamaño de 160 píxeles, por eso tienen este tamaño. Pero ustedes lo pueden llevar hasta los 400 píxeles, pero sepan que cuanto más grandes son los thumbnails, más demora entonces en generarlos, ¿sí? Así que vayan viendo ustedes según su máquina si con esta medida a ustedes les alcanza o si prefieren que los thumbnails sean el doble de grande para que ustedes vean más detalle o puedan apreciar más cuál es el resultado que han obtenido con estos cálculos que hicieron por ustedes. Otro tip que les doy, yo por ejemplo en este caso que hice nada más que 9 imágenes, lo hice con la vegetación, ¿sí? Porque la vegetación normalmente ayuda mucho en la composición con la iluminación solar, por ejemplo, o con la de IBL, exactamente lo mismo, ver los árboles, la sombra que proyectan y cómo cambia el modelo con, por ejemplo, los árboles, ¿sí? Y sus sombras. Pero, ¿qué es lo que pasa? Toda esta vegetación también hace que estos thumbnails demoren el doble de tiempo que si no estuvieran. Así que, dependiendo de la escena, ¿sí? Quizás para ver la iluminación en sí misma y el color del cielo o cómo se aplicaron la luz y las sombras, quizás para acelerar, ¿sí? Esto, si su máquina no es de las más rápidas,
el deshabilitar los árboles, el tener en una capa donde ustedes tienen la vegetación, los árboles, o todo lo que pueda hacer el más lento al render, ustedes lo pueden poner en una capa, la cual deshabilitan antes de ejecutar Lightgen para que estas miniaturas se generen de forma más rápida. Bien, si algo de esto que ven acá a ustedes les interesa, es solamente... ¿sí? Yo voy a hacer así, voy a venir a habilitar esto para que lo vean. Solamente configurar su motor de render. Yo ahora tengo el motor de render, fíjense, vamos, lo tengo por CPU, ¿sí? En hide lo tengo interactivo. Vamos a ponerlo que lo haga, sea bien rápido. No me interesa la calidad ahora, quiero que el render sea rápido. Y como ven, tengo configurado la salida del render, pero quiero que vean que, por ejemplo, la exposición en base a que thumbnail yo haga clic encima se va a ver modificada. Fíjense, si yo elijo que quiero esta configuración, le hago un clic encima y automáticamente cambió la exposición. No solamente cambió la exposición, sino que también cambió seguramente en el sol, ¿sí? Si yo selecciono el sol, cada una de estas imágenes tiene el sol ubicado en un cierto lugar y un cierto ángulo. Por ejemplo, vamos a cambiar a esta. Fíjense que cambió el sol a 240 y acá en 4 cambió a esta, ¿sí? 40 y 37, ¿ven? O sea, no solamente cambia la exposición, sino que también cambia la posición del sol, su intensidad y demás para lograr un resultado. Entonces, si a mí me gusta ese render, yo ya lo tengo seleccionado ahí, ¿sí? Vengo, hago un clic aquí y lo que voy a obtener entonces es un render preview, en este caso, porque estoy con un render interactivo y en una calidad muy baja, de 600 píxeles. Creo que lo tengo configurado en 600, si no recuerdo mal. Pero sí, 600 por 338 porque quiero que sea rápido, ¿sí? Y esto es básicamente lo que logramos de esta forma. Si ustedes quieren ver más o menos cómo queda con los materiales, solo venir aquí y quitar el material override, ¿sí? Y volver a hacer este render preview. Bueno, seguramente esto quedó grabado en video. Suele pasar. Tuve un errorcito. Me imagino que es porque estoy grabando video y estoy forzando a la máquina a hacer todas estas cosas. Bien, ya abrí nuevamente la escena. Y como vieron, acabo de tener un error que es muy común que nos pase. Y aprovecho para decirles que antes de ejecutar el render, tomen este video como ejemplo, siempre salven esos thumbnails, ¿sí? Siempre tómense el trabajo de salvar eso antes de hacer los renders, para que no les pase lo que me acaba de pasar a mí y pierdan todo. Imagínense que hubieran estado una hora calculando esas pequeñas imágenes. Si les pasa esto, se tienen que morir. Así que yo ya tengo salvados, ¿sí? Algunos, así que voy a venir a Load. Vamos a venir a agarrar, por ejemplo, con iluminación solar. Yo acá, gracias a Dios, antes había salvado, había hecho un cálculo de 40 de estos y los había salvado. Vamos a volver a meter aquí el Asset Editor, ver que la configuración esté como la habíamos dejado para que esto se haga rapidito. La salida que sea en 600. Bien, no está Material Override. Vamos a elegir cualquiera de estos. Por ejemplo, este. Fíjense que yo estos los había hecho sin los árboles, ¿sí? Noten que yo no tenía los árboles. Esto es para que se haga más rápido. Y eran 40, si no me equivoco, las renders que se calcularon. Elijo ese. Ahora tengo los árboles activados. Y vamos a hacer un render preview entonces de esto. Aprovecho para decirles que una vez que ustedes lo tienen calculado, ¿sí? Es solamente venir aquí en Save y salvarlo con un nombre dentro de su carpeta. ¿Ok? Es nada más que eso. Otra cosa importante, que no recuerdo si se los dije, es que lo ideal es que su escena esté recién modelada, que no tenga aplicado materiales, que no haya absolutamente ninguna luz en la escena. De hecho, acá abajo les dice que va a deshabilitar las luces, ¿sí? Cuando esté activa la aplicación. No tiene que haber ninguna fuente de luz. Si llegan a tener algún tipo de, ¿cómo decirles? De modelo de Chaos Group que trae,
¿sí? De los que bajan con Chaos Cosmos que trae iluminación, no se hagan problema porque eso no les va a afectar en nada, pero ustedes no le coloquen al modelo ninguna luz ni tengan ninguna luz activada, ¿sí? De todas las que pueden agregarle aquí en V-Ray dentro de su modelo a la hora de ejecutar esta herramienta. ¿Ok? Bien, y eso básicamente más o menos ahí están viendo, ¿sí? Cómo quedaría con esa iluminación que elegí ahí. Lo voy a frenar porque lo que me interesa que vean no es cómo queda esto a la hora de renderizarse, eso es lo de menos, lo que me interesa es que vean la utilidad de la herramienta y les voy a pasar a mostrar entonces. Voy a poner reset para que esto se elimine. Les voy a mostrar que tienen la otra opción, que la tienen en exteriores, que es con HDR. Y cuando eligen HDR, ustedes pueden tener esto así y hacer con HDR, con el, digamos, con el HDR de la luz domo que les viene por defecto, ¿sí? Y hacer lo mismo, calcular aquí, entonces, cuántas variaciones quieren, o sea, multiplicar un valor por el otro para ver cuántas variaciones quieren en base al HDR que ustedes estén utilizando, o pueden ustedes darle una ruta, tildar aquí y darle una ruta donde ustedes tengan, por ejemplo, yo acá tengo una carpeta que dice IBL y dentro tengo, creo que tengo 3 o 4 HDRs diferentes que los preseleccioné, los tiré acá adentro, ¿sí? Y entonces, como yo le doy la ruta, son 3, porque acá me dice, fíjense que dice 3. Entonces, encontró que ahí adentro hay 3 HDR o EXR, la máquina reconoce que son 3 mapas y con esos 3 mapas me pregunta cuántas variaciones yo quiero. Entonces yo puedo decirle, bueno, que si quiero 3 por 3, 9, son 9 variaciones, o si quiero más, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando aquí. Después acá este número SID es un número, digamos, que ustedes pueden cambiar para aleatoriamente dar con resultados diferentes. En este caso yo le pondría que son entonces 27 variaciones, no lo voy a hacer así. Vamos a bajarlo, vamos a ponerle 3 por 3, que me genere 9 variantes. Este es el tamaño que yo les decía de 160 píxeles, que ustedes lo pueden agrandar si quieren, pero se les va a hacer más lento. Voy a volver a habilitar que no quiero, ¿sí? Que no quiero los materiales. Voy a quitar los árboles para que sea más rápido, ¿sí? Deshabilitamos los árboles y voy a ejecutar entonces las 9 variaciones. Si tengo la suerte de que en la primera, la segunda o en la cuarta yo doy con una imagen que a mí me parece que es alucinante, yo lo puedo frenar y ya está, y elegir la cuarta imagen. No tengo que esperar a que termine, si le programé 160, no tengo que esperar a que terminen las 160 imágenes para poder, digamos, empezar a utilizarlo. ¿Ok? Bien. Ahí terminó, lo que habría que hacer es save y guardarlo, yo no lo voy a hacer, de hecho tengo guardado uno de 40 de estas thumbnails, pero lo que voy a hacer, por ejemplo, es elegir esta, ¿sí? Vamos a elegir esta y vamos a hacer un nuevo render con esta. Así que voy a abrir el V-Ray Frame Buffer, voy a guardarme esta imagen o este render que tenemos aquí, ya lo guardé en el history, lo tenemos ahí, y vamos a ver entonces una variación ahora, pero con IBL. Voy a habilitar los árboles. Bien, esto lo voy a cerrar para que no me moleste. Y entonces ya podemos venir a hacer aquí... Ah, no, tengo que quitar el material override. Voy a frenarlo, espero que no se me vuelva a colgar la máquina. Vamos a venir acá, vamos a quitar material override y acá. Bien. Bien, y ese entonces es más o menos el resultado que tenemos luego de haber elegido, ¿sí? esta opción para renderizar. ¿Ok? Recuerden que pueden cambiar por cualquiera y automáticamente se va a comenzar a utilizar esa configuración. ¿Sí? Yo, por ejemplo, voy a salvar esto aquí y si, por ejemplo, hago clic en esta, automáticamente lo va a detectar y se va a volver a renderizar, ¿sí? Porque estoy con render interactivo. Se va a volver a renderizar entonces, pero con esta nueva configuración de iluminación. Fíjense, ahí lo tenemos. Lo voy a salvar también y hago clic en esta para que vean los cambios que son bastante drásticos en la iluminación, cómo cambia.
Y mientras que termina de hacerse el render, ya me voy despidiendo. Les recuerdo, por favor, que si no están suscritos, se suscriban. Esto es súper importante para el canal. Que le den un clic a la campanita. Que dejen siempre un comentario, duda o pregunta bajo el video. Si no quieren preguntar nada o no tienen ninguna pregunta válida, pónganme gracias por el video. Es mejor que no poner absolutamente nada. ¿Sí? Y los veo la semana entrante en un nuevo video. Chau, chau.